Todas las noches Jessica escuchaba un ruido como de risas, como de feria. Todas las noches escuchaba vamos a jugar, y de fondo la música como de una feria, de un carnaval, hasta que una noche en su ventana notó que un globo rojo estaba flotando. Abrió cuidadosamente la ventana para tomar el globo. Al fin encuentra una niña pequeña. La curiosidad a veces es más grande. Como dije, abrió la ventana cuidadosamente y temerosamente sacó su mano para tomar el globo. Ese momento se escuchó el grito de la pequeña. Sus padres se despertaron, sumamente asustados, pensando que tal vez era una pesadilla o que tal vez se había caído de la cama. Corrieron a su habitación, pero no la encontraron. Sin embargo, la ventana estaba abierta. Llamaron a la policía y a pesar que buscaron día y noche, 4 días seguidos, la pequeña no apareció. Sus papás estaban empezando a perder la fe, estaban sumamente preocupados. Lo peor fue que una mañana tocaron a su puerta. Habían encontrado a la pequeña sin vida, sentada en unos columpios con un globo rojo atado a su muñeca. Lo peor es que la niña tenía dibujada una sonrisa, la cual no podía ser natural, puesto que era de oreja a oreja, al punto que prácticamente la mandíbula se zafaba. Esa sonrisa sumamente tétrica. La niña había muerto. A partir de aquí, en este pueblo se empezaron a crear varias leyendas, las cuales trataban de explicar cómo fue que la niña perdió la vida, quién había sido su verdugo. Tristemente, dicho acontecimiento se repetiría 2 años después. Esta ocasión, a la luz del día, un pequeño se encontraba jugando en la escuela con su pelota roja. Pateó la pelota sumamente fuerte y se fue detrás de los baños, por lo cual fue por su pelota. Los demás niños se encontraban jugando en el patio de enfrente. Terminó el receso y este niño no regresaba. Cuando fueron a buscarlo, se dieron cuenta de que ya no estaba. ¿Cómo había sido posible que desapareciera el niño? Sin embargo, no se dieron cuenta que al fondo estaba su pelota. Cuando una de las maestras se acercó a recogerla, se dio cuenta que tenía una hoja pegada, la cual decía: yo los veo a todos, la hora de las escondidillas ha empezado. Down clown, maldito payaso. Después de esto, como si fuera una broma cruel de destino, pasaron 6 días y otro niño desapareció. Pasaron otros 12 días y la gente estaba devastada. Ya habían sido otros 3 niños que habían desaparecido. La policía había sido burlada, había sido humillada. El pánico se difundía en la gente. Algunos, por el miedo de perder a sus hijos, abandonaron el pueblo. Otros simplemente ya no los mandaron a la escuela. Tanto fue así que en la misma escuela cerró temporalmente toda actividad, pues no quería exponer a sus alumnos. Pero lo bizarro, lo aterrador, apenas empezaría, pues a partir de aquí todas las noches sonaría la melodía de una feria. Se escucharía el ruido como si hubiese un carnaval. Lo peor es que se oían las voces de los niños y una risa de fondo, cínica y bastante diabólica. Pasaron 2 semanas donde todas las noches se escuchaba esa música y esas risas, pero increíblemente ningún niño había desaparecido. Pero a pesar de esto, el pueblo se encontraba muy tenso, estaba a punto de la locura. ¿Y qué decir de los niños? Pobres niños, se encontraban asustados, con un miedo horrible, pues sabían que si se alejaban, aunque fuese por un solo minuto, de sus padres, posiblemente ya no los volverían a ver. No se sabe cómo, pero aquella cosa, con enormes ojos amarillos, al ver a los niños directamente a los ojos, los controlaba. Tanto fue así que nuevamente desapareció otro niño. Lo peor es que su madre se encontraba en el baño y el niño se encontraba en la sala viendo la tele. No más de 2 minutos cuando salió la madre, el pequeño Tommy había desaparecido. Tristemente, 5 días después de eso, encontraron los cadáveres de todos los niños que habían sido raptados en un pantano muy cercano. Los encontraron porque en el pantano se encontraban unos globos rojos y algunas personas curiosas
Al tratar de sacar esos globos, descubrieron que estaban amarrados a las muñecas de los cadáveres de aquellos niños. Como si aquel monstruo se hubiera saciado, como si aquel monstruo se hubiera tranquilizado. Aparentemente todo había regresado a la normalidad. Sin embargo, el pueblo ya estaba herido, ya había sido perturbado por aquel o aquella cosa que fuese el causante de los atroces homicidios de los pequeños niños. Una joven, que era hermana de una de las pequeñas víctimas, aseguraba que su hermano le había dicho, tiempo antes de que desapareciera, que escuchaba voces y que veía unos enormes ojos amarillos, que incluso le pareció ver la silueta de un payaso escondido en su armario. Pero en ese momento ella no le dio importancia. Decidió hacer algo sumamente osado, tratar de buscar a aquel payaso, tratar de confrontarlo y, si era posible, vengarse de él. Tomó una cámara de esas de foto instantánea, una linterna, se escapó por la ventana y fue hacia los pantanos, donde habían encontrado los cadáveres de los niños. De repente, la niña sin miedo infló un globo exactamente del mismo color rojo que los que habían sido encontrados amarrados a sus víctimas. Tomó una aguja y lo reventó. Aquello que hizo lo lamentaría, pues no sabía contra qué se estaba enfrentando. Y como cliché de película de terror, empezó a llover. Corrió para cubrirse de la lluvia a una pequeña choza maltrecha y abandonada que estaba cerca de los pantanos. De repente, lo que escuchó la dejaría helada, pues empezó a escuchar nuevamente esa música como de feria, de carnaval. La risa de los niños y los llantos se hacían presentes nuevamente. Alcanzó a identificar la voz de su hermano. Empezó a caminar y a explorar aquella maltrecha y perturbadora vivienda en busca de la fuente de ese sonido. Llegó a una habitación quemada, pero notó que abajo, en el suelo, se encontraba un hoyo. Increíblemente, juntó el coraje suficiente, tomó una cruz que tenía, la besó y se introdujo en dicho agujero. Empezó a caminar mientras alumbraba y de fondo empezaba a oír risas como de payasos. Empezó a caminar y nuevamente una peste pútrida cubrió el lugar. Siguió caminando poco a poco, pero la peste era cada vez más. De repente vio a lo lejos unos ojos amarillos. Alcanzó a tomar una foto, pero el pánico la embargó y empezó a correr y empezó a tratar de alejarse, pero aquella silueta se acercaba cada vez más. Se alejaba y corría con todas sus fuerzas. Empezaba a gritar auxilio, auxilio, pero nadie la podía escuchar. Aquella cosa se reía cada vez más cínicamente y le decía, juguemos a las escondidas, no te resistas. De repente, enfrente de ella, un muro de globos rojos. Empezó a correr a través de ellos y los globos se empezaban a reventar y de ellos salían sangre. Corría, no podía ni siquiera llorar, estaba en estado de shock, pero el miedo le impulsaba a correr, a salir de ahí. Se estaba arrepintiendo terriblemente de haber entrado. Pensó que podía atacar a aquella cosa. Estaba equivocada. De repente se acordó que había traído un poco de agua bendita, así que se detuvo, respiró y corrió nuevamente hacia la silueta. Aquella silueta se lanzó sobre ella, pero increíblemente alcanzó a abrir la botella a tiempo y la aventó. El agua le cayó a aquel ser en un hoyo que se encontraba en el techo. La luz de la luna alumbraba y alcanzó a ver el rostro de un payaso, maquillaje blanco, ojos amarillos, un traje azul con decoración amarilla y flores rojas, un maquillaje blanco completamente, exceptuando en la boca una línea roja y una línea que separaba la sien a la mitad. Aquella cosa empezó a acercarse
cada vez más. La chica tomaba fotos, pero más que nada era un reflejo. Aquella cosa se le lanzó y al momento que quiso esquivarlo, la cámara se le cayó. Siguió corriendo, se tropezó y se dio cuenta que había llegado a una fosa común. Empezó a ver los cadáveres, huesos de niños tirados por todas partes. Trató de correr, de escapar, pero no encontraba salida. En ese momento, a lo lejos, vio a su hermano. Empezó las lágrimas a salir de sus ojos al ver a su hermano. Trató de acercarse, pero de repente, de la oscuridad, una mano salió y tocó el hombro de su hermano. Era el maldito payaso. Se asomó y le dijo: no te resistas. Con la voz cortándosele, le gritó: déjalo libre. Y le dijo: aquí todos me pertenecen. Todos son parte de mi espectáculo. Todos me han servido como alimento. Y tengo que admitirlo, que el alma de tu hermano era limpia y dulce. Me pregunto a qué sabrá la tuya. La niña tomó la botella, pero se dio cuenta que el agua se le había terminado, que la gran parte de aquella agua se había caído. No tenía escapatoria, no tenía salida. Era ahora o nunca. Corrió hacia allá. Tomó un palo que estaba en el suelo y trató de golpearlo, pero aquella cosa desapareció. Una vieja casa, parecida a Casa de los Espejos. Se escucharon gritos, escucharon: soy yo. Oyeron los gritos de aquella niña. En un rincón, de repente, estaba la niña tirada en el suelo. Aquel payaso quería jalarla de las piernas y llevársela hacia la oscuridad, pero encontró a la niña arriba, un hueco para salir por encima, lo cual hizo. Alcanzó a correr justamente antes de que el payaso la tomara. Al subir, era demasiado tarde. El payaso la había agarrado, mirándola fríamente a los ojos. Sonrió. Todo se acabó. En un rincón frío y húmedo, la vida se le escapa de las manos. Aquella joven ve de reojo un globo rojo atado a su muñeca. Pero eso no fue lo único. Aquel payaso colgó de aquel listón una nota, y entre las sombras, desapareciendo. Nadie sabe qué es eso, de dónde vino, si alguna vez llegó a ser humano, o simplemente es un demonio, un monstruo que está en este mundo para causar el mal, solamente por el simple placer de hacer el mal.